Hola mis amigos y hermanos, muy buenos días, un feliz sábado para todos. Nos alegra encontrarnos a través de este medio, un medio diferente en estos tiempos para escudriñar la palabra del Señor, pero sin duda alguna, pues la Biblia, aunque la escudriñemos de esta manera, aunque no estemos allí cerca el uno del otro, sin duda alguna la Biblia sigue teniendo los mensajes poderosos como siempre los ha tenido. Y bien, estamos estudiando este folleto, interesante por cierto, en este trimestre, así que para el estudio de la Biblia necesitamos lógicamente la Biblia y esta guía de estudio de la Biblia temática, es una temática, cierto, trimestral, pero a la vez semanal. Para esta semana que está concluyendo, estudiamos una lección maravillosa, muy bonita, titulada El poder de la oración, interceder por otros. El poder de la oración, interceder por otros. Todos sabemos de la importancia de la oración, eso no es, para nadie es un secreto, para nosotros los cristianos no es un secreto saber acerca de la oración y el poder de la oración. Sin embargo, aunque muchos de nosotros oramos y oramos con frecuencia, el desafío de la oración va más allá de orar. Y es lo que precisamente el título de la lección de esta semana quiere enfatizar: interceder por otros. El versículo de memoria de Santiago 5:16 es un versículo también muy famoso que lo usamos los pastores, los ancianos de la iglesia cuando vamos a orar por los enfermos, especialmente cuando los vamos a ungir. ¿Cierto? Generalmente usamos este versículo o estos versículos de Santiago. Dice, por ejemplo, voy a leer desde el versículo 15. Dice: la oración de fe salvará al enfermo. Oración de fe salvará al enfermo. Y luego dice la siguiente parte: y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Luego dice el versículo 16, el versículo clave de la semana: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y aquí viene la frase célebre: y orad unos por otros. Repito: y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay una frase interesante: orad unos por otros. Es una oración intencional, una oración con un propósito, y aquí dice la Biblia que si oramos los unos por los otros podemos recibir una bendición en la vida física y en la vida mental. Dice: para que seáis sanados, para que seáis sanados. Así que vale la pena orar entonces, no solamente por uno mismo, sino orar por otros, es decir, la oración intercesora que hemos estudiado. Entonces vamos a desarrollar el estudio de esta semana de la siguiente manera. Vamos a tomar unos minutos para cada día de los días de la semana. Solamente voy a enfocarme en la parte del versículo y en algunos comentarios, ¿cierto?, que quiero mencionar. Por ejemplo, hermanos y hermanas, en la parte del domingo estudiamos acerca del conflicto cósmico. Ustedes saben que hay un conflicto cósmico, no es un conflicto nada más en la tierra, porque algunos piensan que el conflicto es aquí solamente en la tierra. Pues el conflicto es cósmico. Todo el cosmos, todo el universo sabe de la situación problemática. Claro, esa situación problemática se ha venido desarrollando aquí en la tierra. Sin embargo, cierto, hay seres angélicos y otras clases de seres que están atentos a lo que sucede aquí. Y este conflicto, por lo tanto, es un conflicto cósmico, un conflicto que tiene un alcance universal. Esto lo menciona el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Vamos a mirar un poquito estos versículos que aquí se mencionan para tener pues un poco más de soporte bíblico, de base para lo que vamos a decir. Apocalipsis capítulo 12, dice la palabra. Este capítulo es un capítulo interesante.
versículo 7 en adelante. Dice, hubo una guerra en el cielo. Miguel, que es Jesús, dice, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón es el diablo. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y luego dice la última parte de este versículo, el 9, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, queridos amigos y hermanos, el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. No quiero hacer un estudio de por qué fueron arrojados a la tierra, pero simplemente voy a decir lo siguiente. Este episodio que narra la Biblia, esta batalla, ¿cierto? Es una batalla decisiva donde se expulsa al diablo de manera definitiva del cielo y a sus ángeles. No fue inmediatamente después de la rebelión de ellos, no, pasaron años y se creó la raza humana y la raza humana fue engañada, ¿cierto? Se puso a prueba, pero no pasamos la prueba. Algunos otros mundos seguramente fueron probados, pasaron la prueba, pero nosotros no pasamos la prueba. Entonces ya ustedes saben que Jesús vino y que Jesús entregó su vida en la cruz. Lo que dicen algunos expertos es que esta batalla entre Miguel, es decir, entre Jesús y el diablo, fue una batalla prácticamente ahí, en la cruz. Justamente cuando Jesús vence la muerte. Primero entrega su vida para salvar a los seres humanos, vence la muerte y se levanta como el gran Dios, el único Salvador. Entonces, después de eso es cuando, ¿cierto? Según algunos teólogos, el diablo es expulsado de manera definitiva del cielo y ya no tiene más lugar para ir a ese lugar. Bien, entonces hay ese conflicto y el diablo ahora llega a la tierra. Ha estado lógicamente deambulando por la tierra, pero ahora queda confinado, llamémoslo así, a la tierra. Y engaña al mundo entero. Es decir, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos la situación y de lo que estamos hablando acerca de la oración. Así que necesitamos reforzar, sin duda alguna, la oración y orar los unos por los otros. Orar por familiares, orar por amigos, orar por hermanos, orar por líderes de la iglesia. Orar que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque pues si no fuese por la misericordia de Dios, nadie sería salvo. Hay a veces errores humanos y no por eso podemos caer en la trampa de no orar. Tenemos que orar y Dios se encargará de hacer lo justo, de hacer lo correcto en el momento también oportuno, en el momento correcto. Así que entonces estamos en medio de un conflicto cósmico. De ahí la importancia de la oración, porque la oración es un arma que el Señor nos otorga para poder vencer en medio de este conflicto. ¿Qué dice aquí un párrafo que quiero que ustedes tengan en cuenta? Dice, Dios está haciendo todo. Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas sin nuestras oraciones. Oiga, tremendo, ¿no? Para llegar a las personas sin nuestras oraciones. Pero Él es respetuoso y nunca violará la libertad de elección. Nuestras oraciones son determinantes porque hay reglas básicas en el conflicto entre el bien y el mal. Una de las leyes eternas del universo es que Dios ha dado a cada ser humano la libertad de la elección. Saben, amigos y hermanos, las guerras tienen unos códigos. En la guerra no está permitido hacer todo. Algunos piensan que todo se vale en la guerra. Esto es para la gente inexperta, pero en una guerra aquí, por ejemplo, entre países, hay unas maneras de llevar a cabo la guerra. Hay unos protocolos, hay unos derechos humanos que hay que respetar, ¿cierto? Así que no es hacer lo que se quiera hacer. Las guerras aún tienen límites. Pues bien, entre la guerra, entre el bien y el mal, también hay unas normas, hay unas cosas claras, unas reglas. Dios ha creado a los seres humanos libres para decidir.
Esa es una de las facultades grandes que tenemos, saber decidir, saber elegir. Y Dios no violenta esa facultad que otorgó al ser humano. Quiero que vayamos a la Biblia, primera de San Juan, capítulo 5, versículos 14 en adelante. Primera de San Juan 5, 14 en adelante. ¿Qué dice la palabra acerca de la oración? Dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos ayuda alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es claro, hermanos. Este es uno de los versículos, o son versículos muy importantes para el tema que estamos desarrollando. Desde el 14 hasta el 16 de 1 San Juan capítulo 5. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. No voy a explicar un poco acerca de estas frases del pecado que no es de muerte y del pecado que sí es de muerte, ¿cierto? Bueno, ustedes pues rápidamente lo voy a mencionar. Hay a veces cosas que la persona comete, son pecados, y a veces los vemos nosotros los seres humanos como pecados pequeños, pero la gente se arrepiente y la gente obtiene perdón. Los pecados de muerte son aquellos pecados que la gente no quiere aceptar. Como para tener una claridad, la gente comete toda clase de pecado, está llena de orgullo, está llena de avaricia, llena de codicia, y aunque algunos son cristianos, pues no quieren aceptar esa problemática. Pero noten que aquí dice la palabra que si incluso algún hermano, un familiar, ora en favor de esa persona, Dios lo puede rescatar, ¿cierto? Si la persona confiesa su pecado. Pero lo que se destaca en estos versículos es que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Oremos, hermanos, oremos los unos por los otros. Es importante no solamente que oremos por nosotros mismos, sino los unos por los otros. En la lección del lunes encontramos muy interesante el título: Jesús, el poderoso intercesor. Saben, Jesús no nos pide hacer cosas que Él no haya hecho. Jesús pide que oremos porque Él oró. Jesús pide que oremos por otras personas porque Él oró por otras personas. Él oró por otras personas. Por eso titula la lección del lunes: el poderoso intercesor. Ustedes saben que la vida de Jesús fue una vida constante de relación con el Padre. Esto es bueno, ¿no? Porque orar no solamente, hermanos, es arrodillarnos. Algunos piensan que solamente uno ora cuando se arrodilla. Y entonces leen algunos párrafos de Elena de White que hablan acerca de la importancia de arrodillarnos. Sí, claro, debemos arrodillarnos, tenemos que arrodillarnos. Hay ocasiones cuando es preciso arrodillarnos. Pero hay momentos cuando la gente puede orar yendo en un avión, la gente puede orar yendo en un carro, la gente puede orar yendo montado en un caballo, la gente puede orar en alguna situación extrema donde se accidentó y quedó consciente allí tirado en el piso, puede orar y decir: Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, auxíliame. Y algunos, como el caso de el caso de Jonás, bueno, Sansón también, pero voy a mencionar primero el caso de Jonás, en medio de una situación adversa, incluso dentro del vientre de un pez, de un gran pez, oró. Estaba ya dentro del vientre de un gran pez y oró. Y Dios escuchó su oración. También Sansón, ¿cierto? Ya ustedes recordarán cuando estuvo allí, ya no tenía los ojitos porque se los habían sacado, y entonces pidió que a alguien, el que lo conducía, que lo pusiera al lado de las columnas, de las grandes columnas que sostenían aquella casa, aquel edificio, y allí él se palpó la columna de la derecha, de su mano derecha, de su mano izquierda, ¿cierto? Y luego oró. Así que la oración, ¿cierto?, puede ser en momentos difíciles, en momentos alegres, en momentos especiales, en la mañana, en la noche,
al acostarnos, al levantarnos en el día, podemos pensar, es una relación, la oración es una relación. Pero si queremos tomar un tiempo especial para orar, pues Jesús ya recomendó que si queremos orar en secreto, cerremos para que nadie nos interrumpa la puerta y oremos a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. Pero saben, mis amigos, Jesús, el gran intercesor. ¿Por quién oró Jesús? Quiero que ustedes piensen un momento, y aunque no me pueden ver, digamos, físicamente para decirme ahí audiblemente, levantando la mano como lo hacemos en la iglesia, ¿cierto? Cuando pedimos que alguien diga la opinión, y entonces las personas levantan la mano y dicen, es tal cosa, ustedes lo pueden hacer allá en su casa. ¿Por quiénes oró Jesús? Que ustedes recuerden. Este es un ejercicio que vamos a hacer. Piensen por un momento y vayan encontrando las respuestas. ¿Qué dice la lección? Primero, Jesús oró por Pedro. ¿Recuerdan que Jesús dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte? Jesús sabe de las tentaciones de todos los seres humanos. Los seres humanos tenemos diversas pruebas, diversas tentaciones. Jesús sabe el futuro, nosotros no. Así que Jesús oró, porque lo dice, oró por Pedro. Ya ustedes saben que Jesús oró por los que le estaban maltratando y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así, diversas partes de la Biblia encontramos oraciones de Jesús. Por ejemplo, esa gran oración de San Juan 17, una oración intercesora por su gente de ese entonces, sus discípulos, por los que habían de creer por la boca de los discípulos, por los que habían de creer por el mensaje que iba a quedar sembrado allí, esa semilla, es decir, nosotros. Jesús oró por nosotros. Jesús oró por nosotros. Así que, queridos amigos y hermanos, Jesús intercedió por las personas de su época, por los que iban a venir posteriormente, por los que iban a aceptar el Evangelio a través de la palabra de los apóstoles. Jesús oró por uno y por otro, incluyéndote a ti y también, lógicamente, a mí. Por eso se le conoce como el gran intercesor, el poderoso intercesor. La oración genera confianza. A mí me llaman personas para que ore por ellas. Por ejemplo, recientemente me llamó una señora para que orara por su hogar. Yo le dije, claro. Pero yo le dije, debe empezar a orar por su hogar. Y me dijo, yo no soy digna de orar, porque tengo a Dios de último. Así me escribió. Entonces, a veces ocurre como en esta señora, que creen que no pueden orar o que no son dignos de orar. Y si no son dignos de orar por sí mismos, cuánto menos creen ellos, ¿cierto? Pueden ser dignos para orar por otros, por lo tanto no oran, y esa es la trampa del diablo. Pero Jesús oró, y oró incluso por quienes le iban a traicionar, por quienes le iban a defraudar. Hay un parrafito que quiero leer. Él nos invita a unirnos a Él en esta obra de oración intercesora y presentar a otros por nombre ante el trono de Dios. Qué interesante lo que dice acá este párrafo del autor del folleto de la escuela sabática, ¿cierto? Que Jesús nos invita a orar por otros, así como Él oró por nosotros y por tanta gente, para que con nombre propio presentemos el nombre ante el trono de la gracia. Es importante tener los nombres escritos para orar por ellos, porque a veces se nos olvidan, ¿cierto?, los nombres de las personas. Vamos para la lección del martes. Las oraciones intercesoras de Pablo. Pablo también oró. Pablo fue un hombre de oración. Y Pablo no solamente oró por sus debilidades, por sus ojos, por sus problemas, por sus viajes misioneros. Pablo oró por la gente. Pablo oró por las iglesias que fundaba, por las personas que aceptaban el plan de la salvación. Para ello vamos a mirar Efesios 1, 15 al 21. Vayamos a Efesios, vayamos a la Biblia. Queremos detenernos en lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 1. Dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 15.
Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él se acordaba de la gente. Se acordaba de la gente. Esto es importante, hermanos. Saben, he estado organizando la iglesia para orar. Porque una cosa es orar, y es importante orar por otros, pero yo creo que uno puede potenciar el ministerio de la oración cuando organiza a la iglesia para orar. Y he llevado ya días organizándome para organizar a la iglesia para orar. Estoy organizando grupos pequeños para orar. Y estoy diciéndole a la gente, nombrando un líder, ¿cierto? Usted me ayuda a orar por estas personas. Y ahí están esos grupitos orando los unos por los otros. Cuando llegué a trabajar en la iglesia de Redención, el día miércoles es el día del culto, el día de oración, en las horas de la noche. Así que, pues, como ocurre en la mayoría de iglesias, los días entre semana, la gente no quiere ir al templo, o no le gusta, ¿cierto?, ir a escuchar la oración o la palabra, porque creen que es suficiente con el día sábado. Y entonces van 5 personas, 10 personas, y así ocurrió, hermanos. Cuando empezamos, entonces me dijeron que allí iban 5 personas al templo a orar o a escuchar la Biblia. Así que organicé, di unos anuncios, y el primer día que fuimos fueron 30 personas. Y bueno, esto nos motivó para seguir adelante, porque íbamos a orar. Yo dije, aquí vamos a venir es a orar. Y sí, pasábamos tiempo suficiente orando, no de 1 minuto, hermano, no. Pasábamos momentos agradables de oración. Después fueron 50, después 75, después 80, después 100. Algunos miércoles teníamos 120 personas, 150 personas orando. Un día una hermana preocupada me dijo, pastor, creo que nos estamos volviendo muy semejantes a una iglesia evangélica. Y yo le dije, ¿por qué, hermana? Dijo, porque estamos orando demasiado. Esa hermana estaba preocupada porque estábamos orando por los enfermos, porque empezaron a ir personas con enfermos, personas con otros necesitados, y yo me acordaba del caso de aquellos hombres que intercedieron por el amigo y descolgaron a su amigo por el techo porque no podían hacerlo por la puerta. Pero hubo una hermana líder preocupada, ¿cierto? Porque la gente enferma estaba yendo y estaban llevando a los necesitados para que oráramos, a los endemoniados para que oráramos. ¿Saben? La gente tiene un concepto equivocado de la oración. Qué triste que esto ocurra dentro de nuestro propio pueblo, hermanos. Pablo oraba por la gente. Nos corresponde hacerlo. Dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué bueno que seamos como Pablo, que hagamos memoria de las personas, de las familias, de los vecinos, de los familiares que aún no conocen el Evangelio, de los hijos que se han extraviado, del cónyuge que no ha aceptado, del otro familiar, que tengamos cierto presente esas personas, su rostro, su cara, nos acordemos de ellos y de sus nombres y los presentemos a Dios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo fue un hombre de oración y de una clase de oración llamada la oración intercesora. La oración intercesora. Ahora, hoy día, hermanos, podemos orar porque tenemos que movernos en los ambientes en que estamos. No oren solamente allá en secreto, ¿no? O sea, deben seguir orando en secreto, lógicamente, y orando en la oración familiar por las personas, el vecino, la vecina, el hermano de la iglesia, el enfermo, la otra persona, y todas estas oraciones deben ser intencionales. Señor, gracias por fulano de tal, gracias por fulana de tal, gracias por la familia aquella, gracias por el vecino, Señor, gracias por aquel, por el vigilante,
Gracias por todo, Señor. Sálvalos. Tenemos que orar diciendo a Dios que los salve. No solamente pidiendo oración que los sane. Hay gente que llama solamente, pastor, ore para que Dios sane a fulano de tal, pero no piden por la salud espiritual de la persona. La persona se sana y sigue su vida común y corriente, pero ¿qué hay de la salvación de esa persona? Tenemos que orar, hermanos, por la salvación de la gente. Y Dios se encargará, hermanos, qué lindo. Dios tiene maneras, Él se va a encargar allá, ¿cierto?, de hacer miles de cosas para salvar a la gente. Pero qué bueno que haya gente interesada en orar por esas personas. Así que Pablo oró y nosotros debemos también orar. Vamos a la parte del miércoles. Poderes invisibles en la oración, en acción. Poderes invisibles. La oración intercesora, dice el primer párrafo, es un arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Una de las revelaciones más claras y de esta lucha está en el libro de Daniel, el capítulo 10. Ustedes saben, ¿cierto?, que allí hay una alegoría en el capítulo 10 de Daniel que menciona, ¿cierto?, a un hombre, a un ser, pero finalmente está hablando de manera alegórica, porque no se refería precisamente a lo que algunos piensan que era un rey, sino sencillamente a algo diferente, a lo que dice el título de la lección: poderes invisibles en acción. Poderes invisibles en acción. Hay poderes invisibles en acción tanto del bien como del mal. Hay poderes invisibles que están tratando de hacernos daño, hacerle daño a la humanidad, distorsionar las cosas, poner trampas y peligros. Pero hay poderes como son los de Dios, de los ángeles, que están allí para ayudarnos. Vamos a leer Daniel 10. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. ¡Qué interesante! Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Y entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, escuchen bien, hermanos, Dios puede enviar un ángel para salvarnos en la hora crítica si hemos orado desde tiempo atrás. Yo quiero que eso lo tengan bien claro, hermano. No se trata de orar en el momento de la aflicción, en el momento de la pena, en el momento de la situación adversa. Daniel oraba y dispuso en su corazón, es decir, se humilló para depender de Dios. Y cuando tuvo una prueba, entonces Dios vino para atenderlo, para ayudarlo. ¿Qué dice el versículo 13? Aquí está, hermanos, está el poder de Dios y el poder del diablo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí no está hablando de un rey humano, está hablando de algo mayor. Se me opuso, dice, durante 21 días. Pero Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. ¿Saben, hermanos? Hay una guerra cósmica entre el bien y el mal. Ustedes no saben lo que ocurre en las regiones celestes. Esa guerra entre el bien y el mal. Noten que aquí dice este mensajero de Dios que el príncipe de Persia se lo opuso durante 21 días. 21 días. Y finalmente tuvo que venir Miguel, uno de los principales, para ayudar a este otro mensajero del Señor. Hermanos, ¿entienden lo que significa esto? Una guerra terrible entre el bien y el mal. Pero miren que Daniel había orado y ahora, a pesar de ese obstáculo que le puso el mismo Satanás, finalmente recibió la ayuda del mensajero de Dios.
Eso es importante, hermanos. Tengamos en cuenta eso, que si oramos, Dios nos defenderá en el momento que tenga que defendernos. Nos ayudará en el momento que tiene que ayudarnos. Y, lógicamente, nos salvará. Focalicemos en la oración. Foco en la oración, dice la lección, estudiamos la lección del jueves. Foco en la oración. ¿Qué significa esto? No ser dispersos. Hay que enfocarnos en la oración. Este es un proceso, hermano. Mire, el proceso es el siguiente. Primero, oración. Segundo, intercesión. Tercero, derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. Esto es lo que ocurre. Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, entonces viene con ello, hermanos, el deseo de predicar la palabra del Señor. Pero todo empieza con la oración. ¿Todo empieza con qué? Con la oración. Y vamos a terminar en la parte del viernes, porque hay unos párrafos del Espíritu de Profecía que no puedo dejar pasar por alto. Y se encuentra ahí en la parte del viernes. Dice, la oración de fe nunca se pierde. ¿Qué dice, hermano, el párrafo? La oración de fe nunca se pierde. ¿Qué más dice? Pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. ¿Saben? Nosotros pensamos una cosa y Dios ve otra. Ahora, la oración de fe nunca se pierde. Lo que pasa es que Dios muchas veces contesta las oraciones de manera diferente a las formas, a las maneras como nosotros creemos que Dios debe contestar. Sigamos orando aun cuando no veamos respuesta alguna, o por lo menos si no vemos que Dios responde como queremos. Pero tengamos plena seguridad que Dios siempre está atento a la oración y que la oración de fe nunca se pierde. Así que oremos con fe por los hijos, oremos con fe por el cónyuge, oremos con fe por las demás familiares, los demás familiares, oremos con fe por los hermanos de la iglesia, oremos con fe por los vecinos, oremos con fe por la gente, ¿cierto? Oremos con fe por las autoridades, oremos con fe por otras motivaciones, y la oración de fe nunca se va a perder, hermanos, nunca se va a perder. Yo quiero que ustedes queden con un versículo en su corazón. Ese versículo es el que dice Pablo: orad sin cesar. Orad sin cesar. Eso está en 1 Tesalonicenses. Vamos a buscarlo. Porque ese mandato es un mandato que viene de Dios por el bien nuestro. Por nuestro bien. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Que Dios nos ayude para orar frecuentemente y especialmente para seguir el ejemplo de Jesús, orando los unos por los otros. Oremos a Dios. Querido Dios y Padre, gracias por cada uno de los hermanos y hermanas. Gracias por las promesas de la Biblia. Gracias por la venida de Jesús a esta tierra, porque Él murió y resucitó. Y gracias por la gran promesa que vendrá por segunda vez para llevarnos con Él al reino de los cielos. Padre, entre tanto Jesús viene, llénanos de un espíritu de oración, orando sin cesar de diversas maneras, pero intercediendo por las personas, como Jesús lo hizo y los apóstoles lo hicieron, y uniéndonos del lado de las fuerzas invisibles del bien. Quédate con la iglesia, con esta hermosa iglesia, y pido la bendición para todas las familias, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Un feliz sábado, que Dios los bendiga.